Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 29. ¿Qué es vivir Corandeo? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos 12, 1 al 2. Corandeo. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a presentar este devocional en las manos de nuestro buen Redentor y que su Espíritu nos guíe en todo. Vamos, que los invito a que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchas gracias te damos en este maravilloso día, Señor. Y siempre quiero reiterar, por si mis hermanos, Señor, olvidan esto, o a veces por las circunstancias. Es maravilloso no por las circunstancias que nos esté rodeando. Es maravilloso no porque tengamos tal vez en este momento muchos bienes o muchas bendiciones terrenales o físicas respecto a la salud. Es maravilloso sencilla y gloriosamente porque tus nuevas misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Es maravilloso, es porque tu gracia nos está acompañando, Señor. ¿Qué sería de nosotros en este mundo caído, en este mundo en donde, según tu palabra, los días son malos? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no fuera porque tú estás ahí, Señor, rodeándonos? Porque tú estás ahí acompañándonos, porque tú estás ahí, Señor, llenando nuestras vidas. Por eso te agradecemos por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Te agradecemos el que hoy podamos no solamente contar, sí, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con los hijos, con los padres, incluso contar con los hermanos que están ahí, aquí conectados, Señor, que estamos aquí conectados, que aunque no estamos juntos, estamos en armonía, que aunque no estamos juntos, estamos en una unanimidad, Señor. Es bueno contar con ellos, Señor, pero más allá es contar contigo, Señor, es saber que tú estás ahí, que tú estás sosteniéndonos de nuestra mano derecha, que tú estás sosteniéndonos del otro lado, Señor, como tú mismo lo dijiste, que por un lado nos sostiene el Padre, por el otro nos sostienes tú, Señor. Es gracia sobre gracia, es inmensa, es inescrutable, es profunda misericordia la que tú nos ofreces, Señor. Y eso es lo que hace que nuestros días grises, que nuestros días negros, que nuestros días nublados, que nuestros días malos, como dice la palabra, sean días de bendición, sean días de gracia, sean días de inmenso amor, sean días de bondad, sean días realmente satisfactorios para nuestra vida, Señor. Por eso gracias porque nos has enseñado por tu palabra que nuestras vidas no dependen de la circunstancia, sino de ti, Señor, que estás con nosotros. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y por eso no me avergüenzo, por eso no me avergüenza el mundo con su calumnia, con su burla por nuestra fe, por todas sus perversidades, no nos avergüenza porque sabemos a quién hemos creído, porque sabemos en quién está fundamentada nuestra vida, sobre quién está hecha y construida nuestra vida, sobre esa roca inamovible. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nuestra vida está aferrada y conectada, Señor, a ti, oh Dios, primeramente, que has decidido, has planeado esta salvación de nuestras almas, a Cristo, que es por quien nos has salvado y a quien enviaste y quien vino para poder morir por nosotros en la cruz y realmente ser nuestro sustituto, nuestro eterno sustituto y representante, a tu Espíritu, que es nuestro otro consolador, el gran ayudador de nuestras vidas
vidas, para sostenernos en este caminar, en este peregrinaje y poder llevarnos genuinamente y perfectamente ante ti, oh Dios eterno. Gracias, muchas gracias por este momento. Sin embargo, y como lo es lamentable y vergonzoso, pues también venimos a reconocer nuestros pecados, a colocarnos a cuentas contigo, Señor, porque pecamos, lamentable y vergonzosamente pecamos. Y digo vergonzosamente porque cómo es posible que al observar tanta riqueza, tanta gracia, tanta misericordia, Señor, esas que son nuevas cada mañana, aún así tenemos comportamientos inadecuados, comportamientos que manchan, Señor, este caminar, que manchan esta profesión que tenemos delante de ti. Y por eso te pedimos que nos perdones, Señor, por cada mal pensamiento, por cada mala palabra, por cada mala actitud, Señor, incluso ante nuestros hermanos en la fe, por todo lo malo, Señor, que hacemos, por todo lo bueno que dejamos de hacer y que por eso terminamos haciendo lo malo. Por todo ello, perdónanos, Señor. Perdónanos, santifícanos, purifícanos, bendito Dios. Límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu y ayúdanos, Señor, a restituir nuestro mal comportamiento delante de ti. Y obviamente, si ante nuestros hermanos hemos fallado, ante Dios hemos pecado, pues también a restituir nuestro comportamiento delante de ellos y podamos tener una vida que te honre, que te glorifique, que te exalte como tú lo demandas y como debe ser, Señor, cada día de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este buen momento que tenemos delante de ti, por este buen momento, Señor, que podemos acercarnos delante de tu maravillosa presencia, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y presentamos este devocional y la meditación que el día de hoy vamos a tener delante de ti, Señor, para que en todo nos guíe siempre y como siempre a la luz de tu palabra y mediante tu Espíritu, que es el que nos guía y nos ilumina tu gloriosa palabra, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Hermano Carlos, usted que levantó la mano, puede leernos ese texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, ahí la hermana colocó algo. Ella insistía en que quería que ese servidor hablara de algo muy particular, ¿no? Y es que es vivir corandeo. Yo le dije que iba a titular la enseñanza, ya que estaba insistiendo tanto, iba a titular la enseñanza Vitae coram Deo secundum verbum Dei, pero no lo va a titular de esa manera. Creo, bueno, para los que no tengan hasta el momento familiaridad con lo que es la palabra coram Deo, si de pronto en algún momento se la han preguntado y no han querido, de pronto por vergüenza, por algo en particular, porque a veces nos pasa preguntar qué significa coram Deo. La palabra coram Deo es una palabra en latín, ¿no? Esa palabra surge de lo que es la Vulgata latina y que se traduce delante de Dios. O sea, muchos utilizan el término constantemente para hablar de eso, ¿no? Una vida coram Deo. Por eso mencionaba ahorita vitae coram Deo, que es la palabra en latín, ¿no? Para vida. Entonces, se habla de eso, de una vida delante de Dios, y utiliza un término incluso que es bastante conocido o fue muy mencionado por los reformadores debido a que ellos estudiaban bastante el tema del latín y había mucho escrito en latín y ese era el idioma de aquellos entonces, ¿no? Un idioma perdido obviamente que a veces hay que recuperar, sobre todo los predicadores
y sobre todo cuando nos encontramos con mucha literatura que está en latín y que no la han traducido, sobre todo algunos de los padres de la iglesia. Pero hay un término que se llama, era así, reformanda semper reformanda secundum verbum Dei, que es eclesia reformanda, ¿no? Que es una iglesia reformándose, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Y por eso utilizar el término ahorita, ¿no? Vitae coram Deo secundum verbum Dei, que es una vida delante de Dios conforme a la palabra de Dios, que es obviamente lo que hace que nosotros, mis amados hermanos, pues tenga, o lo que debemos entender nosotros conforme a eso. Una de las, el título que le colocó la hermana Andrea al devocional es precisamente eso, que es vivir coram Deo. Y la pregunta más bien, o obviamente al traducir, al entender usted que coram Deo significa delante de Dios, sería que es vivir delante de Dios. Y creo que es una frase o un título muy peculiar que creo que es lo que nosotros nos debe llevar, mis amados hermanos, a siempre estar a siempre estar recalcándonos en nuestra vida el hecho de que nuestro cristianismo no debe ser vivido ante el ojo humano, que debe importar mucho. Hay gente que dice, a mí no me importa lo que los demás digan como cristiano. Permítame decirle, sí, nos debe importar lo que los demás digan, porque nosotros somos luminares en este mundo, mis hermanos. Nos debe importar. Obviamente, una cosa es como dice el apóstol Pedro, ¿no? Una cosa es que nos calumnien de malhechores, que nos calumnien de ladrones, que nos calumnien de entrometidos, pero otra cosa es que estén diciendo tales cosas porque eso es lo que estamos mostrando, porque eso es lo que estamos dando a conocer, y por eso recalcamos, o este servidor busca recalcar bastante el tema de cómo nosotros debemos estar siempre mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y parte, precisamente, 2 devocionales estuvieron dando acerca de, por ejemplo, el hablar, ¿no? Yo hablé de las palabras que dañan, el pastor decía, hablo de las palabras que ayudan, y eso tiene mucho que ver, obviamente, con mostrar siempre el carácter de Cristo en nuestro caminar, y en este caso, en nuestro hablar. Ahora, cuando hablamos de coram Deo, una vida coram Deo, una vida delante de Dios, y si usted observa, puede ser que al hablar de este término delante de Dios, el apóstol Pablo la utiliza bastante, utiliza mucho, bastante el término, o si leyéramos en latín, veríamos, bueno, la primera palabra delante de Dios habita mucho en la escritura, ¿no? Es decir, abunda mucho en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Pablo lo utiliza bastante. Él habla mucho delante de Dios, te encarezco delante de Dios, hermanos, nosotros predicamos de parte de Dios y delante de Dios, estamos delante de Cristo. Constantemente esa palabra aparece en el vocablo de Pablo. No es que no lo utilicen los demás, pero Pablo utiliza mucho el término delante de Dios, y eso, mis amados hermanos, pues obviamente para que nosotros podamos dejar en claro que nuestras vidas, si bien por un lado nos debe importar lo que los demás piensen de nosotros, debido a que yo necesito primariamente que la gente piense de mi cristianismo, se refiere a mi cristianismo, a mi forma de vida. Al final, obviamente, primero y por encima de mi pensamiento respecto a los demás, me debe importar es Dios, ¿sí? O sea, a mí me debe importar lo que los demás piensen de mí, pero por encima de lo que los demás piensen de mí, me debe importar lo que Dios piensa de mí respecto a mi caminar. Ahora, yo soy uno de los que a veces en mis frustraciones de la vida cristiana, cuando obviamente pienso en mi pecado, en mis vergonzosos pecados, yo a veces digo, Señor, quisiera escucharte audiblemente qué piensas de mí respecto a mi caminar, respecto a mi vida cristiana, ¿verdad? En mi lucha, ¿no?
en mi lucha, en mi frustración, pero tengo que acudir a la gracia, tengo que acudir a la gracia, a mi fe en Cristo, tengo que acudir al hecho de que el Señor que cuando yo me acerco delante de la presencia de Dios, Dios no está viendo a David Torres. Si yo me acercara delante de la presencia de Dios y Dios viese a David Torres, pues permítame decirle que David Torres sería rechazado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis obras jamás van a alcanzar, mis obras jamás van a lograr una aceptación de parte del Señor. Por eso Efesios 1 dice que yo soy acepto en el amado, no soy acepto en David Torres, soy acepto en el amado, es decir, en Cristo. Sin embargo, aun cuando nuestras vidas deben estar por muy bien seguro, mis amados hermanos, que nosotros jamás vamos a ser aceptos en nuestro comportamiento y que nuestras obras jamás van a alcanzar para tener una vida que sea aceptable delante de Dios y justa plenamente delante de Dios, no significa que no nos deba importar nuestro caminar. Es decir, yo debo tener siempre por seguro que mi cercanía delante de Dios depende solo y únicamente de Cristo el Señor y que ya mi vida de santificación es consecuencia de eso. Por lo tanto, entonces, aun cuando yo sé que me acerco solamente delante de Dios por medio de Cristo, sí debo entender que mi caminar, que mi andar, como dice el apóstol Pablo en los Gálatas y a los Romanos, que mi vivir y mi andar delante de Dios es en el Espíritu. Es decir, que yo sí debo estar muy pendiente y muy convencido de que mi vida está siendo vista por Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo constantemente habla de ese término delante de Dios, que es la palabra latina, ¿no? Coram Deo. Una vida coram Deo, un pensar coram Deo, un hablar coram Deo. Es decir, una vida, un pensar, un hablar, entendiendo que estoy delante de Dios. Estoy acá, estoy por cierto lugar, estoy en tal ciudad, estoy en tal casa, nadie me está viendo, nadie humano, hermano o impío me está viendo, pero yo estoy siempre delante de Dios y puedo estar aquí sentado y nadie está escuchando o viendo mis pensamientos, pero aún dentro de mi mente, en mi corazón, yo estoy coram Deo, delante de Dios. Dios está observando mi vida. Y con base a eso, al entender entonces que nuestra vida, tanto interna como externamente, está coram Deo, es decir, delante de Dios, es así entonces como nosotros debemos llevar nuestra vida. Hermano, nosotros debemos marcarnos por eso. ¿Sabe cuántas veces lamentablemente pecamos porque no nos están viendo y olvidamos neciamente, olvidamos ridículamente, si se puede utilizar el término, olvidamos tontamente que Dios nos está viendo? Y esto, mis amados hermanos, cuando hablamos coram Deo, esto tiene que ver con el temor de Dios en nuestra vida. Ese temor no de miedo, ese temor no de terror, sino ese temor reverente de entender que mi vida todos los días está delante del Señor, que mis pensamientos están delante del Señor, que mis sentimientos están puestos delante del Señor, que no hay pensamiento que Dios no conozca. Mis pensamientos son palabras, son palabras audibles delante del Señor. Mis sentimientos, hermanos, son gritos delante del Señor. Mi vida toda está delante de Dios. Usted puede, hermano, en su momento, tal vez ante el conflicto con el prójimo o con un hermano, y usted tal vez puede haber pensado algo y decir, pero sí, descansar o estar tranquilo porque su prójimo o su hermano, incluso en la fe, no vio sus pensamientos. Pero es algo tonto, hermano, perdón que utilice la palabra, fatuo, es algo necio, porque Dios sí lo está viendo, porque Dios sí escucha mis pensamientos.
Y piensa en esto, hermano, piensa en el hecho de todas las veces, hermano, todas las veces. O sea, Dios, yo puedo estar pensando en el tema de los hombres, aunque eso también pasa a las mujeres, pero piensa en la codicia o en el adulterio del corazón, como cuando dijo el Señor, el que ha visto a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Lo mismo pasa con las mujeres. La mujer que mira a un hombre para codiciarlo ya adulteró con él su corazón. Es decir, Dios sí observa el pecado. Es más, el pecado, ¿dónde se origina? El pecado no se origina en la acción. El pecado se origina en la aceptación de mi mente. Cuando viene la tentación, es decir, la oportunidad para pecar, y yo no cedo, o sea, yo no cedo el pecado, pero yo acaricio esa oportunidad para pecar. Y cuando siempre que piensen o que hablo de tentación, no piense solamente en el tema de la inmoralidad sexual. Cuando hablamos de tentación, oportunidades para pecar, piensen en el hecho de pecar de todas las maneras y yo acariciar esa oportunidad en especial. Cuando yo acaricio esa oportunidad, consigo, empiezo a pensar, ¿y si lo hago? ¿Y si cuando lo hago entonces, pues más bien, y si me descubren, yo digo esto? O si de pronto voy a pensar que fue así, o digo que fue esto, que fue la manera. Si de pronto me llegan a ver, entonces yo decir, no, es que yo estaba diciendo, y empezamos a planear qué haríamos, qué diríamos si nos llegaran a ver, si yo llegara a hacer ese pecado. Todo eso ya, amados hermanos, es pecado. Y todo eso es lo que Dios ha visto. Obviamente, sí, es cierto que la acción es más grave que la intención, es cierto. Pero a medida, mis amados hermanos, a medida que tú maquines más y planees más aquí el pecado en tu mente, en tu corazón, a medida que tú estés buscando, estés planeando qué harías, qué dirías, si en caso tal te llegasen a ver en ese pecado, aun cuando sea en la mente, se hace más grave y más grave y más grave y más grave. Que el hecho de que no lo lleves a la acción no significa que el pecado no sea grave. Hermanos, ¿por qué hablo acerca de esto? ¿Por qué si estoy hablando Corán Deo, acerca de Corán Deo, hablo del pecado? Porque eso es lo que nosotros debemos entender, que estamos delante del Señor. Por eso nuestro servicio a Dios, cuando el apóstol Pablo hace referencia a hagan las cosas no como para los hombres, sino como para el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida es corandeo. Porque a mí no me debe interesar si estoy haciendo las cosas para el Señor, porque estoy delante del Señor, pero estoy esperando que alguien me dé la palmadita. Y hermano, permítame, yo estoy de acuerdo con que uno debe reconocer la labor de los hermanos. Si un hermano, yo como pastor, nosotros tenemos el listado de aseo y hay 2 hermanos que pongo de 2 en 2 para que hagan el aseo. Al final yo me acerco a los hermanos y digo, hermano, muchas gracias por su servicio. Gracias. Pero a veces he estado por allá, en ese momento llegan los hermanos, y yo estoy estudiando, leyendo o escuchando algo. Cuando siento es que se van, chao, pastor, me gritan de por allá. Yo, chao, hermano. No les alcancé a decir gracias. Pero sí procuro obviamente que ellos entiendan siempre que su servicio es para Dios. Que ellos que eso que hacen, lo hacen como para el Señor, no para los hombres, no para agradar al ojo, es para agradar a Dios, porque nuestra vida es corandeo, está corandeo, siempre delante del Señor. Así que, por lo tanto en mi buen actuar delante de Dios, como en mi mal actuar, es decir, en mis cosas buenas, como en mis cosas malas, yo debo recordar que yo estoy corandeo, siempre delante de Dios, siempre delante de Dios. Hermano, salga de ahí si ha entrado en ese actuar pecaminoso o en ese pensar pecaminoso simplemente porque nadie lo está viendo. O sea, yo no tengo que en mis pecados mirar hacia atrás, mirar hacia un lado, mirar hacia allá, mirar hacia por acá, para ver que nadie me está viendo para pecar con mi mirada. No, hermano, usted está delante del Señor. Dios lo está observando. Mi vida siempre está delante de Dios. Es un absurdo, es algo insensato, es algo tonto. Yo pecar porque nadie me está viendo. Dios, hermano,
Dios nos está viendo, porque nosotros estamos coram Deo cada día de nuestra vida. Siempre estamos delante de Dios. Cuando la Biblia dice, escuchaba a alguien, no voy a atribuirme estas palabras, pero decía que el hecho de que la Biblia diga que los ojos del Señor están puestos sobre los justos, produce dos cosas. Produce consuelo y produce vergüenza. Consuelo porque eso significa que Dios siempre nos está cuidando. Eso es consolador. Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. ¡Qué consolador! Mi Dios siempre me está protegiendo. Pero uno dice, oh, espérate porque yo también en ese vivir también peco. Y si los ojos del Señor están puestos sobre mí, significa que entonces cuando estoy pecando, Dios también me está viendo. ¿Ve? Entonces, note esto, hermano, piense en que hay cosas que usted no haría, es decir, hay pecados que usted no haría porque alguien lo está viendo y porque usted dice, no, qué vergüenza que el hermano me vea pecando. Hermano, Dios te está viendo. Y si te da vergüenza, te avergonzaría mucho que un hermano te viera pecar. Piensa esto, Dios te está viendo. Y si tú no tienes vergüenza, y esto, hermano, créame, estas palabras son confrontantes para todos, incluyendo los pastores. Si te da vergüenza que un hermano te vea pecar, debe darte más vergüenza que Dios te vea pecar. Y es por eso, hermano, o en mi caso, yo digo, a mí me dice, ¿tú eres feliz acá en esta vida? Yo le digo, en cierta manera, porque el gozo del Señor está sobre mí. ¿Sí? Tengo mi familia, disfruto a mi esposa, a mi hija, disfruto, bueno, mis hermanos, pero mi vida, yo vivo frustrado en ese mundo. Y no porque no tengo el carro que quiera, la moto que quiero, la casa que quiera, la ropa que quiera. No, eso es lo de menos. O sea, eso no es nada. La razón por la que yo vivo frustrado en este mundo es porque todavía no puedo agradar a Dios como quisiera agradarlo. Porque aun cuando sé esta gran verdad, esta confrontante verdad, ¿cuál? De que Dios me está viendo todo el tiempo y no solamente está viendo mi actuar, sino mi pensar. Y sabiendo eso, todavía peco de la manera que peco. Eso para mí es frustrante. Quisiera poder decir, tengo la vida perfecta que Dios demanda que yo tenga. Hermanos, y por eso, como decía en alguna ocasión, a veces he sentido en mi caminar, a veces llego al final del día y digo, Señor, estoy mirando, estoy rebobinando y no veo que haya pecado. Pero aún ante eso yo digo, pero sé que mi corazón es engañoso. Y que aún en mi corazón engañoso y a veces en mi falta de discernimiento, estoy seguro de que de alguna manera, aún sin darme cuenta, pequé. O que tal vez olvidé algún pecado. Y cuando digo olvidé pecados, entonces pienso, ¿qué pecados estoy viendo de manera tan insignificante que ni siquiera los estoy contando como pecados urgentes para ir a la presencia de Dios y pedir perdón? Y por eso, hermanos, nos dicen, claro, hemos de servir lo más que podamos al Señor en esta vida. He de buscar como esposo la felicidad a mi esposa, como padre la felicidad a mi hijo. Claro, obviamente siempre primando el Señor. Pero hermanos, entiendo que estoy delante de Dios, pero añoro algún día estar delante de la presencia del Señor, pero así ya, primero pues si mi partida es antes de la venida de Cristo, pues espero estar en alma, ¿no? Para añorando obviamente con los hermanos fallecidos que están durmiendo en Cristo, pues añorando su venida para la restauración total de todas las cosas. Pero eso es añoro, y hay un himno por eso que me fascina mucho, se llama si no lo olvido, en el momento que terminemos el devocional se lo voy a compartir, que es Cara a Cara, ¿sí? Cara a cara espero estar con Él, porque es lo que obviamente da aliento a nuestra vida. Estamos delante del Señor, nuestra vida está todos los días 24/7 corandeo, y piensa uno, mis amados hermanos, en cómo está nuestro comportamiento. Por eso compartí este texto en especial de Romanos 12:1. Dice, así que hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios. Y es muy interesante esto porque realmente Pablo lo confronta a uno de manera muy especial cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo, en toda su carta a los romanos, hasta el capítulo, lo que conocemos como el capítulo 11, porque recuerde que la Biblia no fue escrita por capítulos ni versículos, pero hasta este punto, hasta anterior a esto, Pablo ha hablado del pecado, claro, ha hablado del tema de la ley, claro, pero ha hablado mucho del amor, la bondad y la misericordia de Dios, ¿sí? Ha hablado bastante de eso. Y ha dejado en claro que la razón por la cual nosotros estamos delante del Señor es por sus misericordias. Yo personalmente soy de los que yo sé que hay hermanos que relacionan mucho la misericordia con, por ejemplo, si oramos por un enfermo, decimos, o un enfermo a veces inconverso, decimos que Dios tenga misericordia de él, pero yo a la luz de la palabra, yo relaciono la misericordia exclusivamente con ese acto de amor que Dios tiene exclusivamente para con sus hijos. O para, en ese caso, empezando desde la redención. ¿Sí? Yo relaciono que la misericordia sobre nosotros, sobre los seres humanos, inicia a partir de la redención, es decir, o la regeneración. Dios empieza a tener misericordia de los impíos cuando los llama para regeneración, para salvarlos. Y a partir de ahí, lo que tiene para con nosotros, esos regenerados, es misericordia. Para con los impíos o no creyentes, lo que Dios tiene es bondad. Dios es bueno, tanto con el justo como con el injusto, tanto con el pecador como el justo, el justo o el impío, ¿no? Dios es bueno porque Dios permita o derrama de sus beneficios terrenales, de sus bendiciones materiales, aquí efímeras, las derrama sobre el bueno y el malo, sobre el justo e injusto. Como dice la palabra, ¿no? Hace llover sobre malos y buenos y poner el sol sobre justos e injustos. Es decir, Dios es bondadoso para con toda su creación, al permitir que sea protegido, que tenga sustento. Pero misericordia, yo soy de los que creo, puede obviamente pensar usted diferente, pero yo soy de los que creo que la misericordia, por lo que leí en la Escritura, es exclusivamente para con sus elegidos e inicia a partir de la regeneración. Ahora, esas misericordias son reservadas, han sido reservadas desde antes de la creación del mundo, cuando el Señor dice que nos eligió en Cristo, derramando gracia en Cristo sobre nuestras vidas, para salvarnos, no por obras, sino por su soberana voluntad. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, hace referencia a cómo Él nos regeneró según su gran misericordia. Así que Pablo viene hablando de las misericordias y note lo que Pablo dice. Pablo dice, hermanos, eso siempre me lleva a recordar que las cartas van dirigidas a creyentes. Así que no le está hablando a impíos, no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes, hermanos. Y lo que va a plantear, lo plantea a manera de ruego. Yo les ruego. Es decir, lo que viene a continuación no es cualquier cosa. Incluso Pablo lo pudiese presentar como un mandato, así, hermanos, les ordeno, ¿sí? Que presenten. Pero Pablo no quiere apelar a lo que va a decir a un mero mandato. Pablo quiere dar una motivación más allá. Si quiere motivar a esos hermanos, quiere ponerlos, como cuando Pablo por ejemplo, en uno de esos momentos donde aparece la frase corandeo en latín, es cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios. O sea, te pongo delante, recuerdo que estás delante de Dios y delante de Dios yo te digo esto, aquello. ¿Sí? Lo hace varias veces. Bueno, en este caso, Pablo le va a hablar a los romanos y a los creyentes de Roma y les dicen, hermanos, lo que les voy a decir se los digo a manera de ruego. Como apóstol Pablo dice, podía ordenar, pero él va a decir, yo les ruego. Pero no les ruego simplemente, porque él puede decir como apóstol, les ruego que presenten, ¿sí? Y no muchas veces, les ruego. Pero Pablo, ese ruego, lo quiere asegurar de una manera muy especial, y es por las misericordias de Dios. Como si dijera, hermanos, yo hasta aquí les he hablado de las misericordias de Dios. Yo hasta aquí les he dicho qué es lo que Dios ha hecho según su misericordia, qué es lo que Dios ha hecho en esas
inmensas misericordias. Por esas misericordias que yo les he hablado, por esas misericordias que son nuevas cada mañana, yo se lo menciono, no lo mencionó Pablo, por esas misericordias con las cuales fuimos salvados, fuimos regenerados, fuimos elegidos, por esas misericordias con las cuales cada día somos sostenidos, hermano, por esas misericordias, no por mí, no por el amor que yo les tengo, no por el amor que ustedes me tienen, sino por las misericordias de Dios. Yo les ruego, les suplico, les clamo, les imploro. ¿Qué, Pablo? ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué lo que vas a pedir lo pides de esa manera, Pablo? Ya me estoy sintiendo mal. O sea, ¿por qué a manera de ruego? Yo me imagino a Pablo que si hubiese estado enfrente de ellos, se hubiese postrado y les hubiese dicho, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Pero qué, Pablo? ¿Qué cosa? Que presenten sus cuerpos. Ahora, el término presente en sus cuerpos no está implicando simplemente algo físico. Les está diciendo ustedes. Recuerde que el ser humano, bueno, puede ser que aquí alguien todavía crea que el ser humano es tripartito, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Yo creo desde el Génesis, cuando dice que Él formó el cuerpo y sopló sobre ellos alma viviente, o sopló sobre ellos y les dijo, ahora son ustedes un alma viviente, un ser vivo, ¿sí? Un ser viviente. Veo desde el Génesis que el ser humano está compuesto por alma y alma o espíritu y cuerpo, y que constantemente desde el Antiguo Testamento los términos espíritu y alma son usados de manera sinónima, ¿sí? Son usados de manera sinónima. Entonces, yo creo que incluso para mí un mejor término que dicótomo sería el ser humano somos una unidad psicosomática. Es decir, sí, tenemos dos partes, pero esas dos partes están unidas. Es decir, por eso el Señor fácilmente hubiese podido más bien redimirnos y hacer que muramos y estemos allá y ya, no más. Alma regenerada, un alma glorificada y listo. Pero note que para los creyentes del nuevo pacto, el llamado es a que, o la promesa es que seremos resucitados y recibiremos un cuerpo glorioso. Por eso el creyente no es creyente solamente externamente, ni tampoco es externamente. El creyente es una unidad psicosomática, es alma y cuerpo, alma o espíritu y cuerpo. Y textos obviamente tienen su explicación, pero es otro tema, ¿no? Entonces, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, le está diciendo ustedes presenten sus cuerpos. Ya, como dice, bueno, pero si me dice, fácilmente me puede decir, hermanos, preséntense en sacrificio vivo. Pero él está diciendo, preséntense todos ustedes, tanto su alma como su cuerpo, preséntense en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero quiero clarificar esto. No son tres tipos de sacrificios los que yo puedo presentar. ¿Cuál quiero? No, bueno, yo le reconozco que yo me presento en sacrificio vivo, pero no santo. Mi sacrificio es agradable, pero no vivo. O no, mi sacrificio es santo, pero no es vivo ni agradable. O sea, cuando Pablo dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, lo que está diciendo, lo que está expresando es de qué manera es que el creyente se presenta delante de Dios. Ahora, note, que es vuestro culto racional. Ahí aparece la palabra en culto latría. La palabra latría hace referencia a esa reverencia o a ese culto, a esa forma en cómo debemos presentarnos delante del Señor. Por eso el término idolatría es latría a ídolos, es decir, como ese culto de adoración, de reverencia a ídolos. El único que puede recibir latría es Dios. Es decir, adoración, culto, al único que se le puede presentar culto es a Dios. Ahora, cuando dice culto racional, aquí la palabra es, algunas Biblias pueden traducir este término racional como lógico, ¿sí? Pero resulta que la palabra que aparece racional o que se traduce aquí que la palabra griega que se traduce aquí como racional en Pedro,
aparece también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, para hablar de la leche espiritual. Entonces, si el término fuera aquí racional, para traducir como lógico, como es vuestro culto lógico, como culto inteligente, culto en pensamiento, pues implicaría entonces que en Pedro, que se hablaría de la leche, que participemos de la leche lógica no adulterada. Entonces, por eso algunos o llaman a entender que no se traducen las palabras o no se debe entender simplemente por su etimología, sino también por su contexto. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que presentar los cuerpos, es decir, presentarnos todos, incluyendo el cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es el culto espiritual que nosotros damos. Obviamente es el culto justo, es la adoración que nosotros damos. Eso es lo que el creyente presenta en consecuencia de esa salvación, de esa regeneración que por la misericordia de Dios hemos presentado. Es decir, si tú eres un creyente que ha sido regenerado por esa misericordia de Dios, recuerda incluso lo que dice Pablo en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel en quien Dios tenga misericordia. Ya la salvación no depende de cuánto usted obra, la salvación no depende de sus acciones, la salvación no depende de si usted decidió hoy ya aburrirse del pecado y empezar a seguir al Señor. La salvación depende es de la misericordia de Dios, de aquel de quien Dios tenga misericordia. Así que, como dice en 1 de Pedro 1:3, que fuimos regenerados, renacidos o nacidos de nuevo, es decir, nacimos de nuevo por la misericordia de Dios, que mandó a su Espíritu a que nos hiciera nacer de nuevo, ¿sí? Eso es parte de la misericordia del Señor, eso es consecuencia del resultado de la misericordia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, es como si Pablo dijera, si usted, hermano, ha sido regenerado por la misericordia de Dios, entonces preséntese en sacrificio vivo, todos ustedes, todo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es el culto espiritual del creyente. Eso es lo que obviamente debe presentar. Ahora, que le dije, volviendo al tema, a esas 3 características que deben tener todo sacrificio de un creyente: vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, si ese creyente es un creyente, obviamente, si la persona es un creyente, más bien, es decir, si él realmente ha sido llamado por el Señor a causa de su misericordia, es por obvias razones que el sacrificio es vivo. El sacrificio es vivo, es decir, porque es producto de ¿qué? De la vida de Dios en ese creyente. Es producto de la vida de Dios en la vida de esa persona. El sacrificio es vivo. ¿Por qué? Porque está amparado por la vida de Dios en nosotros. El Señor te ha dado vida. ¿Qué dice la palabra en Efesios 2:1? Que estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos dio vida. Eso implica entonces que si Dios nos dio vida, que ya no estamos muertos en delitos y pecados, que estamos vivos delante del Señor. Entonces, cuando Pablo dice, presenten sus vidas, todo su ser en sacrificio vivo, bueno, está dando a entender que eso es algo que solamente lo pueden hacer los creyentes. Es decir, yo a un impío, es decir, a un no creyente, yo no le puedo decir, amigo, presenta tu vida en sacrificio vivo, hasta que él no tenga vida, hasta que él no salga de su mortandad espiritual. Él ni nadie que no esté en Cristo podrá presentar su vida en sacrificio vivo. Por lo tanto, es el creyente el que puede presentar un sacrificio vivo. Ahora, dice, el sacrificio no solamente es vivo, es santo. Ahora, es santo. Recuerde que el creyente, ¿qué ha pasado con la vida del creyente? Él ha sido apartado del mundo, del poder del pecado, de las tinieblas, ha sido sacado por Dios de ahí y lo ha puesto para sí mismo. Por eso santo es alguien que ha sido apartado del pecado para Dios. Nosotros somos santos. Por eso yo ya lo he expresado, pero ahí a veces uno escucha a los creyentes, puede ser que los hermanos de Palmira también me hayan escuchado esta explicación. A veces el creyente en una falsa humildad se dice, no es que yo me crea santo. Hermano, si tú no te crees santo, entonces tú no eres un creyente.
porque los creyentes fuimos apartados del pecado, del mundo, de las tinieblas, para el Señor, para Dios. Todo creyente es santo de inicio porque fue sacado del pecado, del mundo, de las tinieblas, para Dios. Entonces, si tú no eres santo, tú no fuiste apartado del pecado, mundo y tinieblas para el Señor. Pero si tú, mis amados hermanos, si tú, hermano, fuiste sacado, entonces tú eres santo. De entrada tú eres santo. Ahora, a partir de esa santificación, de Dios habernos separado del pecado, del mundo y de Satanás para Él, a partir de ahí es que tenemos una vida de santificación, ¿sí? Pablo le dice a los corintios, a los santos llamados a ser santificados, a los santos en Dios llamados a ser santificados. Nosotros, mis amados hermanos, somos santos de primero por la obra de Dios en nosotros. A partir de esa santificación, entonces tenemos que caminar en santidad. Por eso yo puedo decir, soy santo. Ah, o sea que usted no peca. Sí, es que yo no te hablo de santidad en cuanto a que no peco, te hablo de santidad en cuanto a lo que Dios hizo por mí. Así que si usted dice, es que ustedes los creyentes se creen santos, no nos creemos, somos santos. Ah, es que no pecan, sí pecamos, pero somos santos. Es porque el Señor nos apartó del pecado, de la esclavitud, del mundo y de Satanás. Nos apartó para Él. Así que duélale a quien le duela, yo soy santo, usted es santo. ¿Tiene problemas con eso? Que se hablen con Dios, que fue el que nos apartó. Así que el creyente entonces, si tu sacrificio es vivo, porque es producto de la regeneración, de la vida que tienes en Dios ahora, entonces tu sacrificio debe ser santo. Debe ser una vida rendida, entregada exclusivamente para el Señor. Y si es santo, por eso le decía, usted no puede hablar de 3 tipos de sacrificios. El que es vivo, tienes el micrófono activado. Yo no puedo hablar del sacrificio que es vivo, o el que es santo, el que es agradable. O sea, no son 3 tipos de sacrificios. Es un sacrificio que tiene como característica que es vivo, que es santo y que es agradable a Dios. Ahora, si es vivo, entonces es santo. Y si es santo, es decir, si es exclusivo para el Señor, entonces si es vivo y es santo, debe ser agradable al Señor. Pero debemos recordar que la razón por la cual nuestras vidas se pueden presentar delante del Señor de esa manera agradable a Dios, no es por mis obras. Ya vimos que es por qué, por causa de Cristo. Miren lo que dice Primera de Pedro, otro hermano que quiera acompañarnos hasta allá. Primera de Pedro, capítulo 2. Y quiera leerlo, hermano o hermana. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hermano o hermana que quiera leerlo. Dice la escritura. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, acercándoos a él, piedra viva, hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué dice? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note esto. Mire esto. ¿Qué dice Romanos 12:1? Preséntense en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice Pedro? Vosotros también, como piedras, ¿qué? Vivas, ¿sí? Vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿sí ven? Santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Note las 3 palabras: vivo, santo, agradable a Dios. Piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, agradables, es decir, agradables que lo recibe, pero ¿por medio de quién? De Cristo. Hermanos, la razón por la cual nuestra vida está en Cristo, es por eso que podemos presentar nuestras vidas, es decir, todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero, y es por eso, amados hermanos, que esa es nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo, note lo que dice: os ruego, hermanos. O sea, esto es un llamado eclesial. Pero así como a la vez es un llamado eclesial,
Esto implica que cada uno tiene la responsabilidad de que entonces, junto con todos los hermanos que están atendiendo a esto, ¿qué hace? Lo hagamos de esa manera. La iglesia es llamada que en cada día del Señor, en cada culto de adoración pública, a presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ese es su culto espiritual, ese es el culto justo, correcto, en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tener misericordia, salvarnos. Pero cada creyente individualmente en su responsabilidad debe, por lo tanto, ser un creyente que junto con otro creyente y con otro y con otro y con otro y con otro se está presentando en todo su ser en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que podamos decir que nuestra iglesia hoy se está presentando de esa manera. Pero como nuestro vivir cristiano no es de solamente el día del Señor o de los cultos de oración, sino de todos los días de nuestra vida, entonces todos los días de nuestra vida tenemos que presentarnos coram Deo delante de Dios, ¿sí? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y por qué debe ser así? Porque si tú eres creyente, entonces tú tienes vida en Cristo. Tú has sido apartado en Cristo por Dios. ¿De qué? Del pecado, del mundo, de las tinieblas. Tú eres un santo entonces. Pero esto hace que haya una vida de santificación. Esto, doctrinalmente hablando, podemos hablar de la santificación inmediata y la santificación progresiva. Santificación inmediata, Dios nos aparta del pecado, del mundo, de las tinieblas. Santificación progresiva, a partir de ahí tú empiezas a vivir para Dios. Esto, el presentarse en todo nuestro ser de esta manera, es lo que significaría santificación progresiva. Agradable a Dios es recordar que siempre la única manera por la cual me acerco al Señor, de esta manera puedo presentarme a Dios, es por medio de Jesucristo. Como lo dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Por lo tanto, esto nos lleva entonces que parte entonces de estar delante de Dios y la advertencia entonces para que esto primero, lo que dice el versículo 1 no sea interrumpido, lo dice el versículo 2. Hermanos, no se conformen a este siglo, no vivan conforme a este mundo. ¿Ya? Para que esto no sea interrumpido, no vivan conforme a este mundo, no vivan el molde de este mundo. Ustedes son diferentes, ustedes son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, su pensamiento es nuevo, su hablar es nuevo. Ya ustedes entienden que viven delante de Dios, coram Deo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento y así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo mismo, no existen tres tipos de voluntades. No existe la buena voluntad, la agradable voluntad y la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, punto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así como, ¿cuál es el sacrificio del creyente? ¿Qué características tiene el sacrificio genuino del creyente? Que es vivo, que es santo, que es agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque proviene de una vida regenerada que está en Cristo. Y solo por Cristo lo podemos hacer. Es así, mis amados hermanos, como cada día de nuestra vida debemos presentarnos delante del Señor. Vivimos delante de Dios. Estamos delante de Dios constantemente, todos los días. Esa será nuestra batalla. Esa será nuestra batalla y nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando pecamos sabemos quién nos vio. El primero que nos vio pecando fue el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado inicia desde la mente. Cuando aceptamos el pecado, desde ahí, mis amados hermanos, ahí inició. Cuando aceptamos, cuando lo acariciamos, cuando empezamos a planear cómo pudimos hacerlo, ahí ya. Y por eso el primero que ve nuestro pecado es Dios, porque Él ve nuestra mente, ve nuestro corazón. Así que, amados hermanos, el Señor nos ayude a entender, a tener convicción, no simplemente entender, sino tener convicción de que nuestra vida está coram Deo. Por eso, vitae coram Deo secundum verbum Dei. Una vida delante de Dios conforme a la palabra del Señor. ¿Y cómo es? Así está. Conforme a lo que hemos leído, mis amados hermanos, somos llamados entonces a tener esa vida. Voy a leer comentarios y a orar al Señor, y si alguien tiene algún aporte, bien puede hacerlo. Vamos a leer primero qué comentarios hay. Dice acá, ok, nuestra hermana nos comparte,
Desde la versión Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Bueno, sabe que a veces no me gustan las versiones de las traducciones, a veces, ¿cómo se dice? Me olvidó el término, que no son traducciones, sino interpretaciones. Es que a veces quitan ciertas palabras, como en este caso, la misericordia de Dios. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ok, bien. Hermano Carlos dice: en nuestra relación sincera y profunda con Dios, nunca olvidemos que nuestras vidas están abiertas y desnudas ante Él. Así es. No podemos escapar de su presencia, jamás. No podemos engañarlo jamás. Ser conscientes de que solo su gran poder y misericordia. No solo podemos estar confiados de su protección y cuidado, sino que también su presencia está cuando deliberada y tosudamente lo ignoramos y pecamos. De todo esto tendremos que rendir cuenta. El Señor nos ayude, hermanos. Y nuestra hermana Alejandra dice: excelente devocional, excelente meditación. Gracias, pastores. Gracias, Andrea, hermano Carlos, hermana Gladys, todos mis santos hermanos. Así es. Gracias, hermana Santa Alejandra. Ok. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Nuestra hermana compartió otro texto. Romanos 8:3. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él por el poder, a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Así es. Oremos al Señor, mis hermanos. Dios bondadoso, Dios misericordioso, gracias, Señor. Realmente estas palabras, sabiendo que obviamente primero tocan con nuestra vida como pastores, porque antes de ser pastores somos tus hijos, Señor, tus redimidos, tus santos, tus elegidos. Estos términos, estas enseñanzas, Señor, realmente confrontan nuestra vida, porque no queremos ser esos predicadores, de ese grupo de predicadores que, como se dice coloquialmente, predican y no aplican. Por eso es tan confrontante esto, Señor. Por eso, como dice como dice el escritor Santiago, no os hagáis maestros a la ligera, para que no recibáis mayor condenación. Señor, tú conoces el corazón y sabes que esto es realmente confrontante, que estoy hablando a mis hermanos algo en lo que continuamente batallo. Todos batallamos en esto, en recordar que nuestra vida está delante de ti, Señor. No meramente ante el ojo humano, principalmente ante ti, Señor. Que nuestro día inicia siempre delante de ti, porque tú estás viendo nuestros pensamientos. Desde que nos levantamos estamos pensando y ya tú estás ahí viendo que estamos pensando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque realmente este mundo se torna a veces un poco molesto. Bueno, cada día se torna molesto, difícil, por la forma, por sus ofrecimientos. Salimos a la calle y ya hay malas palabras, ya hay imágenes pecaminosas, grotescas, mundanales, laxívicas, Señor. Vemos las noticias y hay deshonestidad, Señor, injusticia, odio, rencor, todo eso, Señor, todo. Y todo eso lo perciben nuestros sentidos. Y vemos en internet, intentamos buscar alguna información y también nos encontramos con cosas que de alguna manera nos contaminan y a veces nos ponen a lidiar con pensamientos, Señor, o imágenes en nuestra mente. Dios, como diría alguna ocasión en un devocional, pero como cada día decimos decir: ven, Señor Jesús. Realmente añoramos tu venida. Sé que tú vendrás, Señor, cuando el último de tus elegidos llegue a tus pies, Señor. Ojalá ese día fuese hoy, Señor. Pero obviamente no condicionamos tu venida. Tú vendrás el día que has establecido que vengas. Tú sabes cuál será ese día en que el último de tus elegidos, de tus escogidos, llegue a tus caminos. Porque ninguno se perderá. Porque nadie se quedará. Porque todos serán resucitados en el día postrero. Fue lo que prometió nuestro Señor Jesucristo. Ninguno se perderá. Por eso, mientras tanto, Señor, danos la fuerza, danos la gracia, danos el poder,
para cada día perseverar y realmente tener una vida que te honre a ti, Señor. Sabemos, obviamente, que no estamos hablando de una salvación por obras, jamás. Eso no lo pensamos. Algunos lo creen, pero nosotros no, Señor. Nos has salvado por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero aquellos a los cuales tú has salvado, viven una vida que te honra. Aquellos a los cuales tú has regenerado y salvado y has bañado con la sangre, ellos, nosotros, vivimos una vida que te agrada a ti en todo y lleva fruto en toda buena obra. Por eso, Señor, ayúdanos entonces a que cada día vivamos para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Ayuda a mis hermanos, ayúdalos, Señor. Tal vez algunos están lidiando contra la condenación que el enemigo a veces viene a traer, a juzgarlos, a condenarlos, a sembrarles autocondenación y alejarlos de la realidad del perdón de Dios para sus vidas. Y mientras tanto los tiene frustrados, los tiene ahí acongojados, Señor. Que puedan levantarse en tu gracia, Señor, y recordar lo que tu palabra nos enseña acerca del perdón. Y puedan esos hermanos levantarse de su letardo, de su decaimiento espiritual y otra vez encendidos espiritualmente para tener una vida que te honre y te agrada, Señor. Otra vez a crecer, a reavivar su vida espiritual. Y a los que están ahí firmes, Señor, que miren, que no caigan, que estén más y más aferrados a ti, que jamás se confíen de sí mismos, Señor, sino que siempre estén ahí, asidos más fuertes, mientras más firmes puedan ellos creerse, pues más duros se aferren a ti y más confiados estén de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Y ayúdanos a recordar entonces que estamos siempre, corandeo, delante de ti, Señor. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor, por quien siempre, solo y únicamente podemos orar delante de ti. Y gracias, Señor, gracias por antes de que se me olvide, por esas oraciones que hemos estado haciendo, por la oración de aquella bebé familiar de las hermanas Quiroga, de tanto las hermanas de Palmira como acá del Espinal, Señor. Gracias porque está pronta, Señor, está en recuperación. Te pedimos que todo sea mejorando cada día, bendito Dios. Y por cada oración que hemos hecho, ayer creo, antier, bueno, estuvimos orando por nuestra hermana Gladys, Señor, que estuvo hospitalizada. Gracias porque las cosas no fueron peores, aunque hubo malestares, aunque habían cosas incómodas en los exámenes. Bueno, ahí está nuestra hermana en casita. Gracias por no ser cosas peores. Gracias, Señor. La verdad, como dice la Escritura, por tus misericordias es que no somos consumidos o no caemos en cosas terribles, Señor. Gracias por estar ahí ayudando a mis hermanos y por todos aquellos que de pronto están lidiando con enfermedades, con dolencias, con alguna angustia, alguna tribulación. Señor, ayúdales. Cuando hay tribulaciones, aflicciones, angustias, el caminar cristiano se torna difícil, la fe cristiana se hace difícil, pero tú estás ahí, Señor, ayudándonos para que las circunstancias no nos impidan seguir avanzando, para que aún en medio de las circunstancias podamos recordar y demostrar que nuestra fe, nuestra vida no está construida en la arena, sino en la roca inamovible que es Cristo nuestro Señor. Así que sigue ayudando a mis hermanos, levantando las manos a aquellos que las tienen caídas, fortaleciendo las rodillas a aquellos que las tienen debilitadas y alentando los corazones a aquellos que los tienen decaídos, apocados, Señor. En tus manos encomendamos este día, Señor, pidiéndote tu guía, tu dirección y el consuelo siempre de tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, si hay algún comentario, aporte que quieran decirlo, compartirnos, bien puede hacerlo. Ana Gladys Cecilia, alias la Chechi. Darle gracias a Dios por todo, por usted, pastor, su familia, por mis hermanos que los amo, aunque no los conozco a todos, pero yo doy gracias a Dios por todo lo que Él hace con nosotros. Amén. Él es fiel y justo para todo. Sí. Gracias por todas las oraciones y los consejos y todo lo que recibimos diariamente que fortalece nuestro espíritu y a mí me renueva, a mí me dan nuevas fuerzas, me dan ganas de muchas cosas. Amén. Gracias, hermanita. Bueno,
Un feliz día, Dios me los bendiga. Hoy desde la casa de Teresa. ¿Quién está hablando ahí? Ángela. Ah, ya pues. Está bien, Hoy vine a saludar. está bien, está bien. Por acá estamos junticas escuchando el devocional. Eso. Ahí está Aquí lo bien. vimos. La familia de Palmira. Hermana María Yo, Alejandra. hermanas, yo quiero esas visitas a las 5 de la mañana. Que Boyacá visitar con un buen tintico. O sea, hermana visita temprano. Hermana María Alejandra. Aquí estoy, pastor. Hermana Muchísimas gracias Santa por María. permitirme. Amén, amén. Muy contenta aquí con mi esposo, con mi hijo mayor, muy agradecidos con el Señor, hermano, por usted, por el hermano José, los pastores, la hermana Andrea, el hermano Carlos, la hermana Gladys. Hermana, recibo un abrazo fraternal, cariñoso de parte de todos nosotros. Nos alegramos de que se ve mejor, hermana, tiene un rostro hermoso. Y bueno, para adelante con el Señor todos, amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga, hermano. Sí. Muchísimas gracias por su esfuerzo y perseverancia. Que Dios los bendiga. Amén. Hermana Claudia. ¿La hermana Claudia Buenos es de días. Palmira o de dónde? De Palmira. Ok. Buenos días para todos, bendiciones, gloria y honra a Dios, primeramente por sus enseñanzas, por su palabra, que es de gran edificación para cada uno de nosotros, el mantenernos ahí sostenidos, fe, y muchas gracias a todos ustedes, al pastor, a los pastores que nos dirigen en la palabra de Dios, compartiendo sus enseñanzas, porque es el alimento diario para cada uno de nosotros cada día. Así. Y pastor, preguntarle que usted dijo que iba a compartir, ¿es una alabanza, una adoración? Ah, ok. Sí, la de cara a cara. Muchas gracias, bendiciones Ok, ahí a te la todos. comparto. Bueno, entonces mis hermanos, gracias y paz a todos, tengan un excelente día en el Señor y fírmese adelante. Hermana Gracias, Gladys, veo paz, que pastor y tiene mis hermanos. Buenos días, buenos días. Hola, hermano. Me quedo pendiente con una pregunta, hermano, para la próxima. Ah, bueno. Ok, escríbanla en el grupo si hablan. Ok, está bien. Bueno, que Bendición. Dios los bendiga.